arena, dale por Venezuela, en la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier estilo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos N&S, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Amigos, una importante cantidad de noticias en la tarde-noche de este miércoles 6 de marzo. Como se imaginarán, buena parte de ellas están vinculadas con el tema electoral, porque bueno, está muy reciente el anuncio hecho por el Consejo que alguna vez fue supremo, ¿no? Llamado hoy Consejo Nacional Electoral, a propósito de lo que es el cronograma Chucuto que anunciaron el día de ayer. Digo Chucuto porque en realidad no fue cronograma, fue un conjunto de fechas más o menos desordenadas que dio ayer el señor Huidobro Amoroso. Además, bueno, ya todos sabemos, es una jornada electoral atropellada, reducida, resumida. Bueno, eso fue lo que se anunció ayer. Sin embargo, yo insisto en el planteamiento que conversamos en el programa de ayer martes. Cuando convoquen, como convoquen, en el día que sea, a la hora que sea, este país sabe exactamente qué hacer. Este país sabe exactamente que tiene que votar y que tiene que votar contra el proyecto hambreador, contra esta gente que, bueno, que ha hecho milagros realmente, ¿no? Quebrar a la cuarta industria, a la cuarta empresa petrolera más próspera del mundo, como lo era PDVSA. Bueno, es que hay que tener de verdad bríos para quebrar un hipódromo, por ejemplo, o para producir de manera masiva oro, ¿no? En ese desastre ecológico que es el arco minero del Orinoco, pero que ese oro jamás llegue a las arcas del Banco Central. O sea, ese conjunto de antimilagros, mientras Venezuela, bueno, tiene los hospitales en la situación calamitosa en que se encuentran, nuestras escuelas están como están, etcétera, etcétera. Bueno, es, repito, un antimilagro y el país sabe, ¿no?, que tiene que votar contra eso y a favor de una expectativa de mejora, de progreso. Este no es un tema de izquierdas y derechas, este no es un tema de civiles y militares, este no es un tema de el imperio y X, no, este es un tema de sobrevivencia de Venezuela como proyecto nacional y de un país votando en defensa propia. Hablando de defensa propia, tenemos que hablar de los defensores de derechos humanos y, bueno, es protuberante el caso de Rocío San Miguel. Rocío San Miguel es una defensora sometida a una situación de indefensión. No es un juego de palabras, desgraciadamente es la realidad. Tengo frente a mí la nota que publican hoy los colegas del portal El Pitazo. Abogado Joel García, 2 puntos. Rocío San Miguel está en estado de indefensión e incomunicación. Voy al texto. En 3 días se cumple un mes de la detención de la activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, y de su ex esposo y militar retirado, Alejandro González de Canales. Hasta la fecha no han sido trasladados al tribunal para que se ratifique la designación de sus abogados defensores. Tenemos en línea precisamente al doctor Joel García, del equipo de defensa de Rocío San Miguel. Bueno, equipo de defensa
impectore, como se decía antes, ¿no? Porque desgraciadamente no ha podido juramentarse por un conjunto de maniobras que ya nos detallará el doctor Joel García. Joel, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Explícanos, por favor, comparte con la audiencia qué es lo que está ocurriendo en el proceso irregular, atípico, o mejor dicho, irregular y típico de estos tiempos contra Rocío San Miguel. Te escuchamos. Buenas noches, Chugo. Buenas noches a tu excelente audiencia. Para poner en contexto el caso de Rocío San Miguel, porque es que ya estamos a punto de cumplir un mes desde esta detención, que ocurrió el día 9 de febrero, y que el fiscal de la República anunció como que así existía una orden de aprehensión por parte de un tribunal. Pero recuerden que no sabíamos nada de dónde estaba Rocío San Miguel, que la tenía detenida, ni cuáles eran sus condiciones, sino que pasadas 100 horas que el fiscal en su tweet personal, su red X personal, colocó e informó que ella se encontraba detenida, pero nada informó sobre sus familiares, que también lo estaban. No informó nada sobre eso. Recordemos que una persona cuando es aprendida, bien sea por flagrancia o porque haya una orden de aprehensión por parte de un órgano jurisdiccional, debe ser trasladado ante un tribunal de control dentro de las 48 horas. Rocío Ramírez fue trasladada supuestamente a un tribunal, porque no está aquí. El tribunal se trasladó más bien a la DGC a los 4 días, casi a los 4 días. Es decir, las 48 horas fueron sobrepasadas enormemente y el tribunal se constituyó en la sede de la DGC y fue donde le hicieron la audiencia de presentación sin su abogado de confianza, a pesar de que lo pidió, lo solicitó, no le fue concedida, no le fue respetado ese derecho y le puso una defensa pública que hasta el día de hoy jamás se ha comunicado con los familiares de Rocío San Miguel, jamás han solicitado por parte de los familiares, por ejemplo, algo para desvirtuar las presuntas imputaciones que le hizo el Ministerio Público, por ejemplo, de dónde provienen esos mapas, por qué vienen esos mapas, cuál es la profesión de Rocío San Miguel, si era verdad que era docente del Instituto de Altos Estudios de las Fuerzas Armadas de la Nación, si es verdad que es magíster en Seguridad Nación del Estado. Nada de eso ha ocurrido. Entonces, Rocío San Miguel, en esta situación que se encuentra, ¿verdad?, que no ha tenido oportunidad de comunicar con sus abogados y con su familia desde la única vez que se le permitió a su hija verla, no se ha podido comunicar con sus abogados de confianza. Rocío San Miguel no sabe, no ha sido notificada de cuáles son los cargos por los cuales se investiga, no ha tenido la oportunidad de acceder a los medios de pruebas que supuestamente obran contra ella, tampoco de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, tampoco será respetado su presunción de inocencia, porque será dispensado el trato del culpable no de inocente, porque al ser expuesta de esta manera en rueda de prensa, presentando un tratamiento del culpable, basta recordar las palabras que profesó esta persona ese día con respecto a ello. Entonces, Rocío San Miguel, acaso un mes, no ha tenido comunicación con su abogado de confianza y en consecuencia no hemos podido acceder a las actas del expediente para saber qué es lo que hay contra ella y por qué está detenida. No hemos podido promover ni un solo medio de prueba a su favor, no hemos podido promover una evidencia de investigación a su favor y la defensa pública, que es difícil colocarle esa palabra de defensa porque no ha hecho absolutamente nada, está en este estado de indefensión y de incomunicación, lo que se traduce en una flagrante violación al debido proceso. En un juzgamiento, ¿verdad?, sin defensa. Esto es un fusilamiento. Por otro lado, hay que llamar la atención de que el juez Carlos Liendo, es el juez titular de este tribunal, dice el tribunal que emite las órdenes de traslado de ellos hasta el tribunal, pero al parecer el PEDIN y el Rodeo 1 no les prende este caso. Pues. Entonces, ¿dónde queda la autoridad del juez? Sin embargo, yo veo que esto es un juego, es una práctica ya sistemática que se viene haciendo en los tribunales, porque no es el caso de Rocío nada más, hay otros casos como las personas que son militantes del Partido 20 de Venezuela, que se han detenido hace mucho más tiempo y tampoco se ha permitido que definen su defensa
de confianza. Es decir, aquí es fácil llevar a un juzgamiento de una persona indefensa. Gracias a Dios que conocemos el ejemplo de Rocío San Miguel, que por ser también abogada, ser defensora de derechos humanos, estoy seguro que se ha sabido defender, pero no ha podido contar con su asistencia jurídica como lo establece el debido proceso. Estamos conversando, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con el doctor Joel García, defensor de derechos humanos, abogado de la República, docente universitario y maestro de generaciones enteras de abogados venezolanos. Apelo a esta última condición tuya, Joel, tu condición de profesor universitario. Yo, por ser maestro de escuela, también he tenido alguna vez que revisar textos que me hablan de eso. Cuando escucho lo que nos estás explicando, cuando escucho que contra Rocío San Miguel supuestamente se seguía una causa y ella no sabía, supuestamente obraba una orden de aprehensión desconocida por ella y por todo el país, se encuentra de inmediato tras su detención irregular desaparecida con situación de desaparición forzosa, y hoy, a un mes, prácticamente un mes menos 3 días de esa presentación, no de ella ante el tribunal, sino del tribunal ante la DGCIN o ante el SEBIN, ella sigue incomunicada y sin defensa. Repito, apelo a tu condición de docente universitario. ¿Cuánto se parece y cuánto se distancia un proceso de esta naturaleza con el que solía adelantar en el medioevo, en la Edad Media, la Inquisición contra sus víctimas? Mira, es totalmente parecido con igual, porque verdaderamente pareciera que estamos en presencia de ese tipo de juzgamiento que César Beccaria, en su libro de las penas y los delitos, estampa como hay un juicio allí que se le hizo a un ciudadano que por tropezar y agredir involuntariamente al rey se sometió al desmembramiento sin defensa, etcétera. Más o menos, por supuesto que no estamos apelando a la pena de muerte, pero estamos llevando a personas a un proceso, y colocar la palabra proceso es forzar la definición de proceso, llevándolo a una instancia judicial, pero que no se le permita lo mínimo que puede tener una persona cuando está privada de libertad, como es el sagrado derecho a defenderse. Así estamos llevando al paredón de fusilamiento a estas personas, porque ¿qué pasa? Los primeros días de un proceso, de una investigación, son cruciales. Lo que usted no puede interponer en esos primeros 45 días, que son el lapso que establece el Código Orgánico Procesal Penal para promover las diligencias necesarias para desvirtuar las imputaciones fiscales, usted no lo va a poder llevar al proceso en ningún momento, porque ese lapso precluye. Y es precisamente lo que están haciendo aquí, que es que precluye el lapso de investigación, y una vez que la acusen, admitan esa acusación y la pasen a un eventual juicio oral y público, que no sabemos si va a ser público, es que pueda deslindarse la defensa. Es decir, llegar a un juicio indefenso totalmente. Esta es la práctica que se está reiterando ahora con más acentuada en los tribunales, porque yo he tenido otras causas también de naturaleza política. Sin embargo, se nos ha permitido designarlo tardíamente, pero no hemos podido designarlo y hemos podido proponer evidencia de investigación. En el caso de Rocío San Miguel, pareciera que es que le están armando un traje a la medida, o están armando también un traje a la medida para acercar a otras personas, porque pareciera que en el brazalete blanco van a entrar o van a caber muchas personas a que ellos quieran meter. Estamos en una época electoral, se anunciaron las elecciones, y pareciera que ese caso está muy bien diseñado para poder, ahí puede entrar cualquier otra persona que esté incómoda. Joel, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas actualizado sobre esta situación importante y oportuna, pertinente actualización por 3 razones. Primero, porque el próximo viernes es el Día Internacional de la Mujer y ya veremos a estos hipócritas
dándose golpes de pecho y diciendo que esta es una revolución feminista y garantista. Bueno, recordemos que hay numerosas mujeres venezolanas que son presas políticas, que han sido sometidas a tortura, que están en condición realmente delicada de salud, y dentro de ese contexto está también la situación de Rocío San Miguel, presa política, incomunicada y sin defensa. Joel, muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches, Chugo. Gracias por... No, gracias a ti. Era Joel García, repito, abogado, defensor de derechos humanos y formador de generaciones enteras de abogados venezolanos. Seguimos con otras informaciones que destacan en la tarde-noche de hoy. Los colegas esta vez de Contrapunto nos informan lo siguiente. El titular es estremecedor para quienes somos, bueno, de alguna manera hijos de esta casa. Ustedes saben que yo soy maestro de escuela, tuve la suerte, tuve la dicha de pasar por las aulas del Pedagógico de Caracas, del Instituto Pedagógico de Caracas. Soy núcleo de la UPEL, y en esa casa de estudios, en esa institución, recibí formación que para mí es ciertamente valiosísima. De hecho, siempre aclaro que yo básicamente soy un maestro de escuela que cambió la tiza y el pizarrón por la cámara y el micrófono, pero que esencialmente la vocación pedagógica sigue siendo centro de mi accionar como activista ciudadano, como ciudadano comprometido. Bueno, el titular dice lo siguiente: 2 días consecutivos de robos. Rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador denuncia ensañamiento contra la sede del Pedagógico de Maturín. Voy al texto. El rector de la UPEL, Raúl López Sayago, informó este miércoles, o sea hoy, que la universidad tiene sedes en todo el país, pero pareciera que el Pedagógico de Maturín es un centro para la delincuencia. No entendemos por qué hay tanto ensañamiento contra ese núcleo de la universidad. Ha habido denuncia 2 días consecutivos de robos en la última semana, denunció. Pese a ello, se mantiene abierta y nos hemos reinventado a través de un plan agresivo de captación de ingresos propios. López Sayago recordó al gobernador de Monagas que el Estado es el responsable de garantizar la seguridad de las sedes de la UPEL. El gobierno del Estado de Monagas no entiende que la educación es importante, comentó en entrevista con una emisora de radio local. Si sumas a la diáspora la desatención, estamos aniquilando la educación en ese estado, enfatizó. López Sayago indicó que desde el año 2017 han desarrollado un plan para la captación de ingresos propios con empresas privadas y empresas del Estado. Nuestro personal, dijo, está consustanciado con ese trabajo. Esta es la declaración que dio el rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Raúl López Sayago. Yo quiero recordarles a ustedes 2 cosas. 1, esto desgraciadamente no es nuevo en el oriente del país. Lo que le hizo el AMPA al núcleo de la Universidad de Oriente en Cumaná, lo que permitió el gobierno que ocurriera, no fueron actos de vandalismo, no, fue algo mucho más terrible. Hicieron una operación de acoso y derribo, de demolición, literal, demolición de la institución al núcleo de la Universidad de Oriente en Cumaná. La desmontaron bloque por bloque, se llevaron los pisos, se llevaron la pintura de las paredes, se llevaron no los bombillos, se llevaron todo el cableado eléctrico. Se llevaron, por supuesto, los laboratorios, las piezas de baño. Hicieron una demolición, una deconstrucción de la Universidad de Oriente. Después que destruyeron la universidad, entonces vino el gobierno a decir, vamos a hacer con la misión Venezuela Bella, vamos a reconstruir el núcleo de la Universidad de Oriente.
Por supuesto, eso es como la historia aquella de el malviviente que le parte las piernas a un ciudadano y después le dice, pero como yo soy bueno, te voy a prestar un par de muletas. Que eso fue lo que hicieron con el núcleo de la Universidad de Oriente en Cumaná. Bueno, eso es exactamente lo que están haciendo, eso es desgraciadamente lo que están haciendo con el caso del pedagógico de Monagas, el pedagógico de Maturín. Quería recordarles dos cosas. Lo primero, lo que ocurrió con el núcleo de la UDO en Cumaná. Lo segundo es un comentario que le hizo el señor Maduro Moros al señor Cabello Rodríguez, los señores de los apellidos, Maduro Moros y Cabello Rodríguez, en un reciente acto, ¿no? Un acto de estos electorales disfrazado de actos de Estado, de eventos de Estado, pero en realidad campaña adelantada del PSUV con recursos del Estado. Decía el señor Maduro Moros que efectivamente, Diosdado, nos han tenido más dominados a nuestro pueblo, nos han tenido más dominados por la ignorancia que por la coacción. También han usado la coacción, pero el instrumento fundamental para mantenernos dominados ha sido la ignorancia. Y habría que reconocer que, como suele ocurrir hasta con los relojes cuando se dañan, ¿no? El poder a veces dice la verdad. En este caso está diciendo la verdad porque están manteniendo sojuzgados a los jóvenes de este país, apartándolos de la educación. Y cuando no pueden apartar a los jóvenes de la educación, destruyen las instituciones educativas, como ocurrió, repito, con el núcleo de la Universidad de Oriente allá en Cumaná, y como ocurre, desgraciadamente, como está ocurriendo, desgraciadamente, con el núcleo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maturín. Vamos a escuchar de inmediato una declaración que en exclusiva para las Fuerzas de la Unión dio la profesora Neida Montiel. Neida Montiel es precisamente la decana encargada del Pedagógico de Maturín. Escuchemos. Ya va. Tenemos algún problema técnico por acá. Vamos a tratar de resolver este tema porque ciertamente es muy importante que escuchen la declaración de la profesora. Ya va. Vamos a... Nosotros perdimos desde ese momento de la pandemia, perdimos 8 transformadores que nos robaron, nos los destrozaron, perdimos todo el cableado eléctrico, el sistema de agua, la bomba, todo, absolutamente todo. Pensando nosotros que podíamos recuperarnos, pues no ha sido. Sí, desgraciadamente tenemos un problema con la información, con la declaración dada por la profesora Neida Montiel. Cuéntame. Bueno, estamos intentando, repito, comunicarnos con la profesora Neida Montiel. Lo haremos en una posterior oportunidad. Lo que sí nos interesa destacar, en medio incluso de esta compleja situación, es que, bueno, es desesperado esto. Vamos a ver. Encargada del Instituto Pedagógico de Maturín, el Estado Monagas, donde quiero denunciar a través de este medio de la manera en que la Universidad de los Maestros ha sido saqueada, desvalijada constitucionariamente. Tenemos desde el mismo momento que se decretó
la suspensión de actividades académicas cuando se generó la pandemia. Sí, sí, lamentablemente no se escucha. Vamos a hacer este contacto en fecha posterior. Vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Qué lástima, de verdad, lamento esto, porque la situación de los maestros allá en Maturín es desesperada, ciertamente. Vamos a hacer un contacto posteriormente con estos venezolanos. Ese seguirá siendo tu mejor día en esta Semana Santa 2024. Son las 8:26. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propatria, nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos. Porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya 633-0819 y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que por tiempo limitado. Y ahora tenemos consulta de oftalmología con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Georgette. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette. En el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del año. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión Georgette. Son las 8:27. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Y quiero hacerles un comentario antes de conversar con nuestro siguiente invitado. Generalmente suele ocurrir con los encuestadores, con las empresas encuestadoras, que se tiende a desconocer los resultados de esos estudios de investigación si no coinciden con lo que es la opinión de cada quien, con la opinión de la persona que emite ese juicio, sin tomar en cuenta algunas precisiones técnicas. Es decir, muchas veces los resultados de las encuestas pueden ser antiintuitivas, porque no tienen que ver con lo que son las ideas o los prejuicios incluso de un individuo o de un determinado grupo. Si es una investigación muestral, si es una investigación polietápica, es decir, si es una investigación que recoge no solamente la opinión de un sector de la población, sino que busca diversos sectores en función de tratar de aprender lo que es la opinión de la mayoría, sino de la totalidad. Entonces, a veces un sector de la población puede pensar que ese resultado es, repito, contraintuitivo, que es arbitrario.
Así que hemos visto muchas veces cómo diversas empresas encuestadoras son cuestionadas por sectores del público. Ahora, ocurre con menos frecuencia que a veces el pronóstico es tremendamente acertado, y es tan acertado que más bien desconcierta a la gente. Este último caso es el que nos ocupa. Voy a hablar de un mensaje, un post que a través de la red social X, antes llamada Twitter, emitió el conocido encuestador venezolano Francisco Bello. Francisco Bello es el presidente de la firma Pronóstico. Él publicó a las 10 de la mañana, un poquito más, del pasado 4, ¿no?, de anteayer, el siguiente mensaje. Decía así: veo con preocupación, dice Francisco Bello, la pasividad con que enfrentamos el tiempo en esta campaña electoral. Todo pareciera indicar que los eventos están por precipitarse y empezarán las carreras y las improvisaciones. Veamos. En primer lugar, es falso que el cronograma electoral dure 6 meses en Venezuela. Yo escucho a jefes de partidos, miembros del comando de campaña, incluso expertos electorales, repetirlo una y otra vez, sin siquiera tomarse la molestia de revisar lo ocurrido en elecciones anteriores. En el pasado 2018, específicamente el 7 de febrero, se anunció como fecha para las elecciones el 22 de abril, que terminaron haciéndose el 20 de mayo, con un cronograma que duraba tan solo 74 días, o sea, poco más de un tercio de los 6 meses de que tanto se habla. Si repiten esos lapsos y hoy estuvieran convocando las elecciones para este 2024, esta sería en el día de mi cumpleaños, dice Francisco Bello, el 18 de mayo o el 19, si prefieren que la votación sea un domingo. Por otra parte, después que hicieron el anuncio, solo 17 días después y por un lapso de 3 días continuos, tuvieron que inscribirse las candidaturas en 2 platos. Se anuncian hoy, decía Francisco Bello el pasado 4 de marzo, si anuncian hoy las elecciones, las inscripciones de candidatos serían el 21, 22 y 23 de este mismo mes. Como pueden ver, se peló por apenas 2 días, porque en efecto las inscripciones de candidatos van a ser del 21 al 25 de este mismo mes. Sigue diciendo Francisco Bello: si me preguntan si ese cronograma del 2018 es ideal, contestaría inmediatamente que no. Pero así como se los recuerdo, lo anunciaron, lo utilizaron y eligieron a Maduro, quien gracias a ese proceso nos ha gobernado por 6 años. Creo indispensable para hacer estrategia, medir correctamente los tiempos y tener claro que nada les impide repetir ese mismo cronograma e incluso recortarlo aún más. Frente a esta realidad es inconcebible que no se tengan o no se conozcan respuestas a interrogantes que están en la mente del electorado, incluso que sea pecado, entre comillas, preguntarlo públicamente o sugerir que se debata al respecto. ¿Con cuál o cuáles tarjetas se inscribirá la candidatura de la oposición? ¿Qué ocurrirá en apenas unos días si la candidata opositora, como lo ha asegurado el gobierno, no la deja inscribirse? ¿Quién sería y o cómo se elegiría un eventual candidato sustituto? Es evidente, lógico, razonable e incluso conveniente que María Corina presente su postulación y que en el caso de ser rechazada utilice todos los recursos dentro del marco democrático para defender su derecho y por supuesto sus seguidores no deben ni pueden abandonarla en ese proceso. Pero también es cierto que la oposición no puede dejar que se venzan los lapsos y quedarse sin candidato. Viendo estas realidades, entendemos que hay varias formas de llegar hasta el final. Una de ellas es lograr, a través de la presión internacional y el apoyo popular, que sea levantada la injusta inhabilitación. Pero otra, sin duda, es la de prever que es bastante probable que eso no suceda, por lo que a menos de un mes se hace urgente buscar el mejor, más amplio, democrático y participativo mecanismo para nombrar a un sustituto y seguir en campaña, apoyándolo con todas las fuerzas para derrotar al gobierno este mismo año. Bueno, estas son palabras más, palabras menos, el mensaje casi que profético que emitió el encuestador Francisco Bello, presidente de la firma Pronóstico, el pasado lunes 4 a las 10:17 de la mañana. Pocas horas después, el martes 5, en horas del mediodía, efectivamente, el señor Huidobro Amoroso anunció un conjunto de fechas, porque eso no es un cronograma electoral, y dentro de ese conjunto de fechas
este lapso fatídico de la inscripción de candidatos efectivamente está entre el 21 y el 25 de marzo. Hemos querido ampliar esta información y hemos buscado la fuente. Tenemos en línea precisamente al doctor Francisco Bello, presidente de la firma Pronóstico. Francisco, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. ¿Cómo ves el panorama hoy cuando los hechos confirman tu preocupación, confirman la justeza de tu alerta? ¿Qué crees tú que pueda ocurrir en los próximos días? Porque ya no se trata de los próximos meses ni de las próximas semanas. Estamos en una cuenta regresiva y ya estamos no a 20 días, sino a 19 días del deadline, que es el cierre de la inscripción de candidatos. Muy buenas noches, te escuchamos. Un placer conversar contigo. No puedo comenzar esta entrevista sin agradecer tu generoso reconocimiento respecto a las últimas apreciaciones que he estado compartiendo a través de mi cuenta ex, Twitter, como lo quieran llamar. Mira, el escenario que se presenta, lo primero que hay que decir es que no es una sorpresa para nadie. Desde hace varios años, desde hace un año por lo menos, cuando se empezó a conversar de las elecciones primarias, era predecible, todo parecía indicar, como lo decían las encuestas, que María Corina iba a salir triunfadora. También era predecible que una vez que saliera triunfadora, una vez antes o después de que saliera triunfadora, iba a ser inhabilitada. También era predecible que las elecciones iban a ser adelantadas lo más temprano posible, que no incumpliera aquello del Acuerdo de Barbados que decía que era el segundo semestre del año. Tampoco era totalmente predecible que después de que la Asamblea Nacional y este grupo de personas que se reunieron allí llevaran esta propuesta al CNE, el CNE de una u otra forma se pronunciara de manera casi inmediata. O sea, que estos eventos que hoy están ocurriendo, que son ya una realidad, no simplemente un pronóstico, lo primero que tenemos que tener claro es que no pueden agarrarnos por sorpresa. Lo segundo que tenemos que ver con estos eventos es que, aunque desde hace mucho tiempo han debido preverse las posibles soluciones a estos problemas que hoy se nos presentan, aún la oposición en general tiene la posibilidad de salir airosa, tiene tiempo para poder resolver estos asuntos. No porque el tiempo sea muy largo, sino porque aunque haya sido inspectores, o sea, sin decirlo, mucha gente de la oposición, por no decir toda la oposición, incluyendo las personas que están con María Corina, han estado pensando que esto iba a ocurrir. O sea, que cada quien, dentro de su propio pensamiento, así no lo diga hacia la calle, no lo diga públicamente, ha estado pensando que esto iba a ocurrir, lo que facilita la posible discusión posterior. Y por último, lo difiero de manera radical con todas aquellas personas que dicen que María Corina debe apartarse del inmediato y debe abocarse a buscar un candidato sustituto, porque María Corina no solamente está en su derecho de defender sus posibilidades de participar, no solamente está en su derecho de luchar por su habilitación, sino que está en el deber de cumplir con el mandato que recibió el 22 de octubre de ser la banderada de la oposición en estas elecciones que están planteadas para el 28 de julio del 2024. Claro, en tanto y en cuanto esa defensa no se convierta en un ataque a las posibles otras opciones que pueden venir de forma sobrevenida si ella no logra levantar la inhabilitación. O sea, me explico, ella tiene que dar la lucha, tiene que dar la batalla, tiene que pelear, pero que esa pelea no desmerite, no vaya en detrimento de las otras opciones que pudieran ocurrir, porque si va en detrimento de las otras opciones, la verdad es que el final sería una vez que se acaben las postulaciones o que se acaben las instituciones que serían en abril. Y la gente lo que quiere es que la lucha realmente sea hasta el final es el 28 de junio, cuando se dé el proceso electoral, y la gente puede escoger entre hacer lo imposible por derrotar a Maduro o definitivamente dejar la autopista libre
para que Maduro sea electo, se proclame y nos gobierne 6 años más. Yo creo que al final es llegar hasta el 28 de julio. Por eso, y llegar al 28 de julio con María Corina, que sería lo que todo el mundo quisiera, o con otra opción que permita que derrotemos a Maduro en estas elecciones que se avecinan en 5 meses. Estamos conversando con Francisco Bello. Francisco Bello es el presidente de la encuestadora Pronóstico y es la persona que con suficiente antelación advirtió sobre la posibilidad de que se produjese un adelanto del anuncio de convocatoria a elecciones por parte del CNE, que como todos sabemos está ya prácticamente 5-0 a favor de las instrucciones que el gobierno gire, como se probó en el caso, por ejemplo, del referéndum sobre Guyana, y se confirma ahora al ser este planteamiento de este insólito supuesto cronograma, también una situación 5-0. Francisco, tú sabes, como hombre informado, que hay una distancia importante, no entre los militantes de los partidos de oposición y María Corina, sino entre las cúpulas de esos partidos, las direcciones caraqueñas de esos partidos y lo que ha sido este liderazgo emergente que encarna María Corina. ¿Tú crees, te pregunto, que haya tiempo en estos 19 días para soldar esas fisuras y llegar y consensuar algún tipo de mecanismo, o por el contrario haya tiempo para que se produzca eso que algunos han llamado una gran alianza nacional con factores de la sociedad civil y con el liderazgo regional de los partidos para hacer posible ese resultado? Es decir, ¿cuál sería el camino expedito para lograr una fórmula consensuada? Porque ya hoy, por cierto, y aprovecho para deslizar la pregunta, diversos estudios han revelado que es tan profundo el deterioro electoral de Maduro Moros como candidato, que no solamente perdería con María Corina, sino que perdería con cualquier candidato opositor que tenga el aval de María Corina. ¿Cuál sería el camino crítico, a tu modo de ver, para lograr esa solución? Lo más importante para los partidos políticos, igual que para los países, es el convencimiento a través de los argumentos, porque ni los países ni los partidos tienen sentimientos. Y el argumento básico y fundamental es que en estas elecciones del 2024 no solo se decide el futuro del país y el presidente de la República, sino que va a tener una incidencia determinante en lo que pasa en el 2025, cuando hay elecciones de muchísimas otras cosas, gobernaciones, alcaldías, inclusive Asamblea Nacional. Si los partidos de oposición, si los partidos de la plataforma y sus dirigentes no entienden que es necesario ganar el 2024 para poder tener algún chance cierto de que esos partidos tengan representación en la Asamblea Nacional, ganen gobernaciones, ganen alcaldías, ganen diputados regionales, ganen alcaldes, entonces, bueno, si ese argumento no es suficiente para que ellos entiendan la necesidad de ponerse de acuerdo, entonces, bueno, imagínate tú, creo que nada pudiera hacerlos cambiar de opinión. Yo creo que ese argumento es fundamental, que la propia subsistencia de estos partidos, que los propios intereses de estos partidos están totalmente supeditados a lo que ocurre en el 2024. Además de eso, yo creo que hay otra cosa muy importante, que es que la gente está observando muy de cerca este proceso. No es un secreto para nadie que a partir del 22 de octubre de alguna u otra forma ha reverdecido la esperanza y la gente ha estado pendiente de este proceso electoral. La gente está clara y viendo quiénes colaboran en construir una opción cierta para poder derrotar a Maduro en este 2024 y quienes estén en contra de esta opción, por ejemplo, quienes estén coqueteando con el 2030, quienes estén coqueteando con no participar en estas elecciones, sino por el contrario, esperar otra oportunidad, buscar otro mecanismo, o quienes estén coqueteando con hacerle favores al gobierno, pues por supuesto que van a tener de frente lo que es la opinión pública. Y mire, quiero hacer un comentario adicional con lo que tú hablabas del CNE. Yo creo que la gente tenga clara que estas elecciones no
son las elecciones más justas, ni lo determina qué candidatos participan o no. Estas elecciones per se tienen una cantidad de fallas y de vicios que van desde el árbitro hasta el registro electoral, hasta lo que aparentemente está ocurriendo con la observación internacional. No tienen nada que ver si estas elecciones son totalmente transparentes o si dejan competir a todos los candidatos con lo que debemos hacer quienes somos opositores en este país. No tiene absolutamente nada que ver. Estas elecciones son una rendija, son una oportunidad de hacer que la mayoría se empine por encima de las dificultades que nos está poniendo el gobierno. ¿O es que alguien pensaba que el gobierno iba a convocar unas elecciones suficientemente transparentes para hacernos fácil lograr un cambio político? Evidentemente no. Pero la mayoría es tan abrumadora que tiene la oposición el día de hoy, que estoy seguro que si esa mayoría actúa con coherencia, si el liderazgo tiene la suficiente responsabilidad para canalizar eso a través de las urnas, nosotros vamos a salir airosos, aún, insisto, los vicios, las deficiencias y todas las cosas que sabemos que encierran un proceso como el que en este momento estamos enfrentando. Repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, estamos conversando con Francisco Bello. El doctor Francisco Bello es presidente de la firma Pronóstico, una empresa encuestadora que ha tenido dentro del conjunto de análisis y seguimiento que están haciendo las tendencias actuales en la situación política venezolana, tuvieron el acierto de advertir sobre que podría ocurrir lo que en efecto ocurrió. Este adelanto abrupto del cronograma electoral, este anuncio festinado de unas elecciones para el 28 de julio con el conjunto de lapsos apretujados para satisfacer simplemente el interés electoral del PSUV. Finalmente, Francisco, te confieso que no me complace hacerte la siguiente pregunta. Yo como tú confiaba hasta hace poco en, por lo menos, si no en la sabiduría, sino en el civismo de las direcciones políticas, por lo menos en su instinto de supervivencia. Por lo menos en eso confiaba yo. Yo confiaba en que, independientemente de los errores, al final se tomarían decisiones, aunque fueran guiados por eso, por el instinto de supervivencia, por lo que les convenía a ellos mismos como dirigentes o como organizaciones. Sin embargo, cuando uno ve lo que ocurrió, por ejemplo, en las elecciones regionales de 2021, cuando se pudieron ganar 17 gobernaciones y por absoluta necedad se ganaron apenas 4, uno dice, bueno, es que ya no se puede confiar ni siquiera en el instinto de supervivencia. Siendo esa la situación, te pregunto, por la manera como ustedes siguen el pulso de la opinión, ¿crees tú que así como ocurrió en las primarias del 22 de octubre, crees tú que así como ocurrió en el estado Barinas, allá en 2021, crees tú que el aluvión de la opinión pública se ejerza con lo suficiente fuerza como para obligar a las direcciones políticas a mostrar la estatura y la cordura que de motu propio podrían no enseñar? Lo voy a contestar en 2 vías, si me lo permite. La primera vía es que los partidos políticos, el liderazgo del país, tiene que tener control ciudadano. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien es cierto que los partidos, la dirección política de la oposición ha cometido una cantidad inmensa de errores, en buena parte, esos errores y horrores se han cometido por la dejadez de la sociedad civil, por el desentendimiento de la mayoría de los factores de poder, incluso quienes tienen capacidad y voz suficiente para opinar, que ven a la política, el ciudadano común ve a la política como con A. Y en tanto y en cuanto los ciudadanos más capacitados de este país, los ciudadanos que tienen algo que decir, que ejercen un liderazgo en su ámbito de trabajo, en su familia, en fin, en donde se desenvuelven el día a día, no participen políticamente y no se conviertan en contralores de ese liderazgo, pues ellos van a seguir haciendo lo que les da la gana. Pero en segundo lugar, hay un tema que fue lo que ocurrió en las elecciones primarias, que es lo que está moviendo a la gente, en este caso, pues ya hay 2 cosas, el liderazgo de María Corina, que se consolidó el 22 de octubre,
Pero hay otra cosa que movió a la gente a participar en esa primaria, que es el deseo de cambio, es el deseo de que el país vaya por otros derroteros, que entienden que no hay otra vía que la vía electoral, que entienden que este 2024 es una oportunidad de salir y de derrotar de Maduro. Oye, y es demasiada amplia la diferencia como para pensar que no es posible que salgan suficientes venezolanos a echar de pichón estas elecciones y derrotar al gobierno nacional. Te recuerdo que no hay ninguna encuestadora, ni pronóstico, ni ninguna encuestadora del país, por lo menos de la que realmente hacen encuestas y no se prestan para estar haciendo vagabunderías ni haciéndole favores a ni un lado ni al otro, donde el gobierno nacional tenga más de 15%. Hay encuestas inclusive que tienen un dígito, o sea que se mueve entre 9, 8 y 15%. Dios. Y hay esas mismas encuestas expresan que 8 de cada 10 venezolanos aspiran un cambio político, aspiran que Maduro pierda las elecciones. Y además, es algo que es muy difícil de recuperar, porque 8 de cada 10 venezolanos dicen que su principal problema tiene que ver directamente con el tema económico. 2 de cada 3 venezolanos dicen que tienen problemas para subsistir, o sea, para comprar suficientemente alimentos, conseguir las medicinas, poder afrontar cualquier vicisitud desde el punto de vista médico, afrontar los problemas de la familia. 2 de cada 3 hablan que su problema es económico. Entonces, si el gobierno no tiene la posibilidad de solucionar el problema económico, como no lo tiene en tan corto plazo, o sea, si no desaparece el problema que ha hecho que 8 de cada 10 venezolanos rechacen a Maduro, pues por supuesto tampoco va a cambiar esta tendencia. O sea, la diferencia es demasiado grande. O sea, si perdemos las elecciones del 2024, si desaprovechamos una oportunidad como esta, bueno, yo te diría que tiene que ser a propósito y que toda la oposición está confabulada para dejar que Maduro siga gobernando. Francisco, yo de verdad no tengo cómo agradecerte que nos hayas regalado estos minutos y cómo agradecer también tu capacidad técnica y profesional y tu valentía ciudadana para decir estas cosas que pudieran no ser agradables a unos o a otros, pero que expresan una verdad inmensa. Eso que acabas de decir, o sea, la única manera de perder estas elecciones sería que las direcciones políticas de la oposición se confabulen activamente con el gobierno para lograr ese antimilagro. Caramba, con una diferencia como la que nos estás diciendo, efectivamente tendría que ser así. Pero hay que tener mucho valor, repito, para desde tu posición hacer esa afirmación, mucho coraje cívico. Y eso lo reconozco públicamente y te lo agradezco. Un gran abrazo, buenas noches. Y una vez más, tengo que decirte que estoy sumamente conmovido y agradecer eternamente con tu generosidad y con tus comentarios. Siempre a tu orden. Francisco Bello, presidente de la encuestadora Pronóstico, un profesional que desde el ámbito de su experticia técnica, desde su historia de vida familiar incluso, su compromiso con la región central del país, su compromiso con toda Venezuela, su compromiso con la verdad, es evidente. Han escuchado ustedes como ha dicho acá con absoluta claridad que él está absolutamente claro y consciente en la necesidad y en la justeza de que María Corina Machado, nuestra candidata, de la pelea como la está dando, por cierto, por hacer respetar, hacer valer la opinión de los 2,5 millones, casi 3 millones de venezolanos que participaron en la consulta del pasado 22 de octubre y que dieron un mandato claro y que hoy ese porcentaje de apoyo es muchísimo más amplio, nos está informando, que el que se tenía a finales de octubre pasado. Así que él lo está diciendo con absoluta claridad. No hay esguince, no hay gallo tapado, no hay coqueteo con ninguna otra cosa. La lucha del país en este momento pasa por hacer respetar no solamente el derecho de María Corina, sino los derechos políticos de los venezolanos. Eso ha sido expresado por Francisco Bello con absoluta claridad.
Pero también dice, el control administrativo que tiene el gobierno sobre las instituciones es comparable al control que tiene sobre las finanzas, es comparable al control que tiene sobre los medios de coacción, la Fuerza Armada, la policía, etcétera, etcétera. Así que no sería de extrañar que precisamente por el potencial electoral que tiene María Corina Machado, el gobierno se tire en el suelo para impedir que se inscriba como candidata. Es entonces imprescindible que el país que quiere cambio tenga la sabiduría necesaria para entonces responder a esta maniobra con habilidad, con estatura, con inteligencia y pasándole por encima a esto. Y desde esa perspectiva, él nos dice, palabras más, palabras menos, que María Corina Machado, además de candidata, es la lideresa de este proceso y que como lideresa tiene también esa posibilidad y esa responsabilidad. Quiero complementar estas verdades dichas acá por Francisco Bello con una afirmación que hizo el escritor venezolano Francisco Zuniaga en una reciente entrevista que dio al portal venezolano La Gran Aldea, @LaGranAldea. Extraigo de allí una cita. Dice así: a la candidata y líder, María Corina Machado, lejos de pedirle que se ponga a un lado, hay que pedirle lo contrario, que se ponga al frente de este gran esfuerzo nacional y fortalezca ese vínculo. Creo que, como ustedes ya saben, a partir de lo que conversamos ayer cuando hicimos el balance de los anuncios del CNE, esto que hoy nos dice Francisco Bello, esto que expresa a su tocayo Francisco Zuniaga, el escritor, a mí me retrata. Yo creo que ciertamente a María Corina Machado no hay que decirle, bueno, vale, entiende, tú sabes, no puede ser, ponte a un lado, ten un gesto de generosidad y apártate para que otro pueda llegar. No. No se trata de que se ponga a un lado, se trata de que siga al frente, en su condición de líder. Candidato puede ser aquel que reúna en esta situación de emergencia el consenso del campo opositor y sobre todo que tenga el aval de María Corina. Ese puede ser un outsider, un bateador emergente, ese puede ser alguien que sencillamente responda a esta situación. Pero la lideresa de este proceso, y seguramente la presidenta de la República, en lo que logremos nosotros como país, tener efectivamente elecciones libres, va a ser María Corina Machado. A mí no me queda ninguna duda. Ahora, quedan apenas 19 días para encontrar una fórmula que permita eso. Evitar que la maniobra del gobierno genere desbandada, genere desmoralización, haga que los cazadores de güires, ¿no? Salgan a hacer de las suyas y que mucha gente, por desconocimiento, por asco, por quién sabe qué razón, se devuelva para la abstención. Eso, mira, eso no hay que permitirlo de ninguna forma, Hay dos maneras de votar por Maduro. Uno, ese 9%, 10%, 11%, 15% que lo va a hacer con la tarjeta del PSUV. De ahí no pasa. La otra forma de apoyar a Maduro es absteniéndose. Con el pretexto que sea, con la razón que sea, abstenerse es apoyar a Maduro. Entonces, repito, tiene que haber una presión ciudadana, como dice Francisco Bello, una contraloría ciudadana a las fuerzas políticas para lograr efectivamente que nosotros dentro de 19 días tengamos una respuesta efectiva, asertiva y una opción de participación electoral victoriosa en las elecciones de 2024. Cuando son las 9 en punto de la noche nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza
La fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del gigante Rumbos, si Dios quiere. Ok, Chencho. Buenas noches, hermano. Saludos. Hasta mañana, pues. Buenas noches también a ustedes. Interesantísima la entrevista con Francisco Bello, interesantísima. Muy lamentable el caso del pedagógico de Maturín y ciertamente indignante todo lo que aquí nos reveló el abogado Joel García. Muchísimas gracias por acompañarnos en este diario compromiso de abrirle huecos a la censura y compartir estas verdades. En unas se enojará el gobierno, en otras se enojarán otros caballeros, pero las verdades hay que decirlas. Y como muy bien afirmaba Francisco Bello, los dislates de la oposición, de las direcciones políticas de la oposición, porque oposición somos todos, pero no todos estamos en capacidad de tomar decisiones. Repito, los errores terribles, errores y horrores perpetrados por las direcciones políticas de la oposición también son en alguna medida, tienen conexión con la forma como el ciudadano resigna en esas cúpulas decisiones que nos competen a todos, ¿no? Durante demasiado tiempo, piénsenlo, ya estamos fuera del aire, lo digo acá en la intimidad. Piénsenlo, ¿cuántas veces no ocurrió que lo que para algunos era fanatismo, en realidad era irresponsabilidad? Cuando decíamos, no, es que lo que diga fulano es, lo que diga fulano. Y bueno, entonces te tirabas por el barranco que decía Leopoldo, o por el barranco que decía Capriles, o por el barranco que decía Guaidó, o por el barranco que en más de una ocasión sugirió la misma María Corina, así, antes de decir, epa, ya va, ven acá, vamos a discutir eso, vamos a someter a eso a otro tipo de procesamiento que nos permita desarrollar una línea más coherente, más congruente, más colectiva, menos personalista y sobre todo más exitosa. A eso se refería Francisco Bello cuando decía los ciudadanos tenemos que ejercer contraloría social sobre la gestión política, no solo del gobierno, de las direcciones políticas de la oposición. Interesantísimo el concepto, de verdad que sí, porque nos llama a un ejercicio de ciudadanía permanente, no solamente a votar cada 4 años o cada 5 años o cada 6 años, sino a estar pendiente. Bueno, por lo que ya hemos visto, pues, si uno no se mete con la política se mete con uno y los efectos son desastrosos. ¿Ustedes recuerdan cuando antes había gente que decía, yo no me meto en política porque si yo no trabajo no como? Ah, bueno, mira, llegó la política y se metió contigo y con tu trabajo. Destruyó el empleo privado y convirtió en irrelevante el empleo público. Destruyó el salario. Acabó con las fuentes de empleo. Ya nadie puede decir, no, yo no me meto en política porque si no trabajo, no como. No vale, no tienes trabajo. Lo que tienes si acaso es un tigre, un resuelve, o varios tigres, varios resuelve para tratar de sobrevivir. ¿Por qué? Porque la política se metió contigo. Así que tiene toda la razón Francisco Bello. Tiene que haber control ciudadano sobre la gestión política, no solamente del gobierno, también de las direcciones políticas de oposición. Un gran abrazo, cuídense muchísimo, nos encontramos mañana a las 8 de la noche, o antes, si ocurre algo que merezca un contacto previo. Saludos. Buenas noches.